queridos amigos, hoy justamente es 31 de octubre, un día muy especial, donde de pronto desde la década del 90 nuestro país, que es occidental y cristiano y católico por filiación a España e Italia, fue una conquista española, nuestra tierra fue hispanizada y cristianizada por España, y por supuesto las grandes inmigraciones europeas fueron católicas, españolas, italianas, centroeuropeas. Así todo, desde la época, la década del 90, con la famosa globalización, se importó una festividad que se llama Halloween y que desgraciadamente todo el mundo argentino festeja como el resto del mundo sin tener idea qué es lo que se festeja y cuál es el origen de esta fiesta, llamémosle fiesta. Por supuesto, en realidad se origina este 31 de octubre en el hemisferio norte, especialmente en las islas británicas, en Irlanda, en lo que es hoy el Reino Unido, Inglaterra y Escocia. El 31 de octubre finalizaba la estación viva para esos pueblos, que eran los pueblos celtas. Ese pueblo celta se caracterizaba por tener una clase sacerdotal que eran los druidas famosos. Entonces dividían el año en dos partes: el verano, que era la estación de la vida, de la alegría, de la reproducción, y el invierno, que era la estación fría, muerta, y la estación de los muertos justamente. Entonces el 31 de octubre para la tradición céltica terminaba el verano y empezaba la estación muerta del invierno. Este festejo se llamaba Samhain. Por supuesto Samhain o Samhain castellanizado, Samhain sería el origen, era el nombre, aunque dudoso, del dios de la muerte. Tenían dos dioses, los estados celtas, esas comunidades, que eran el dios Belenus, que era el dios del sol y del verano, al que todos le rendían tributo y al que ellos amaban, y el dios malo dicen algunos historiadores de origen dudoso, que muchos dicen que no se llamaba, que no era un dios, sino que así se llamaba al inicio del invierno. Sin embargo, todo lo que se conoce de esa festividad hace pensar que era un dios, para ellos, un falso dios, un ídolo, al que por supuesto hacían sacrificios, inclusive sacrificios humanos. Entonces, ¿qué creían los celtas? Que ese 31 de octubre, esa noche donde terminaba la estación veraniega y empezaba la estación muerta del invierno, Samhain corría el velo que separaba a los muertos de los vivos, el presente del pasado y del futuro. Se corría ese velo y los muertos podrían regresar al mundo de los vivos, del más allá al más acá. Entonces, por supuesto, como podían volver, si los espíritus habían sido buenos, originariamente la tradición celta decía que podían venir a visitar a sus familiares y estar unas horas con ellos divirtiéndose. Y si habían sido malos, volvían reencarnándose en forma de animales horribles, ¿no es cierto? De todas maneras, toda esta vuelta de los muertos a las casas ocasionaba pánico, terror, había distintas pequeñas tradiciones. Por ejemplo, en algunos pueblos se vestían de blanco los hombres para asustar a las poblaciones, en otros se tapaban la cara de negro, no importa. Era tétrica, era una, digamos, invasión del terror sobre los pueblos indefensos. Entonces, para evitar eso y conjurar ese mal y evitar la invasión de esos demonios o espíritus malignos, los druidas en las montañas de esos pueblos celtas hacían grandes fogatas, y las casas la noche del 31 de octubre se mantenían totalmente apagadas para no atraer a los espíritus, para que no fueran tentados por la luz, para que se acercaran a esos espíritus horribles. Durante esos días previos al 31 de octubre, los jóvenes de los pueblos juntaban ramas, cosas que no servían, otras cosas que querían sacrificar, y se hacían grandes hogueras, pero también se sacrificaban seres humanos y chiquitos. Se hacían enormes hogueras el 31 de octubre, y a la mañana siguiente, en las cenizas de esos incendios horrorosos, los druidas leían el futuro, ejercían la adivinación. Estos pueblos ejercían todo tipo de
festejo gnóstico, ¿no es cierto? Podemos decir hoy demoníaco, y sobre todo en honor o tributo o sacrificio al dios de la muerte, Samhain. ¿Qué pasó con esos pueblos? Bueno, Julio César va a colonizar Britania 55 años antes de Cristo, y el emperador Claudio con sus legiones va a llegar nuevamente hasta Britania, y allí por supuesto va a prohibir esa celebración. Para los romanos era un horror. Entonces, por supuesto, la incorporan a la fiesta romana de Feralia, que era también unos días antes del 31 de octubre, el 21 de octubre probablemente, los romanos festejaban esa fiesta en honor de sus muertos. Recuerden que los dioses romanos eran los lares y penates, los antepasados a los que ellos rendían culto y cuidado, y les ofrecían sacrificios, digamos, nutricios, frutas, tejidos, frutas, sobre todo cosas nutritivas. Por eso aprovechaban esa celebración para hacer una ofrenda también a la diosa Pomona, que era la diosa romana de la cosecha. Recuerden que en el hemisferio norte, entonces, ya en el verano tardío, en la mitad del otoño, se terminan las cosechas de la manzana y de la uva, las vendimias y la cosecha de manzanas. Entonces, cuando terminaban esa época de cosechas, el 21 de octubre, celebraban esa fiesta en honor a la diosa Pomona y a sus lares y penates, a sus antepasados. Entonces, cuando Claudio, el emperador Claudio, en el año 43 después de Cristo, llega con sus legiones, Augusta Hispana, Gémina y Valeria Victrix, prohíbe en los pueblos celtas el festejo en honor a Samhain, con toda su crueldad, su horror de sacrificios humanos, y la reemplaza por la fiesta de Feralia y en honor también a la diosa Pomona. Por supuesto, aparentemente los celtas se sometieron y lo hicieron, pero en realidad siguieron haciendo esos festejos y los terribles sacrificios humanos. Esos sacrificios en la mayoría del pueblo terminan en el siglo V, cuando San Patricio evangeliza España, después de su maravillosa epopeya. Él era britano, justamente, secuestrado, tirado en las costas irlandesas. Cuando él tenía 11 años, allí se queda cuidando cerdos y solito junto al mar, meditando y rezando y hablando con Dios. Y a los 21 años lo secuestran de nuevo otra flota de traficantes, lo tiran en las costas de Francia, y él, caminando en forma extraordinariamente maravillosa, llega a Roma, es ordenado sacerdote y vuelve a su amada Irlanda, y les dice que un hombre se había sacrificado por todos, que no era necesario el sacrificio humano. Allí cesan los sacrificios humanos de Irlanda, pero muchos pueblos bárbaros que no se evangelizan, que se aferran a las tradiciones celtas, siguen festejando esa noche en honor a la muerte, al dios de la muerte, y haciendo sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo los ahuyentaban? Los vecinos de todos los pueblos se vestían justamente dejaban sus casas y se vestían de cosas horribles para igualarse a los espíritus malos y que no los atacaran, ¿no es cierto? De allí vienen los disfraces de esta fiesta. ¿Qué pasó con esa historia de la fiesta de Samhain, que hoy se llama Halloween, coincidente con la víspera de Todos los Santos? La Iglesia Católica, ya en el año 609 más o menos, el Papa Bonifacio IV había iniciado la fiesta de Todos los Santos el 13 de mayo. El 13 de mayo de todos los años, a partir del año 609, dedicó el Panteón de Roma como iglesia en honor a la Virgen y a todos los mártires. Entonces, ese día 13 de mayo se conmemoraba el festejo de Todos los Santos. Pero viendo el horror de la fiesta céltica del 31 de octubre, el Papa Guillermo III, en el año entre el 731 y el 741, cuando dedica la capilla en la Basílica de San Pedro de Roma en honor de Todos los Santos, pone el día 1 de noviembre como fiesta de Todos los Santos. Esa fecha, por supuesto,
Más tarde fue conmemorada en Roma en el año 837 y consagrada por el Papa Gregorio IV, quien ordena la observancia oficial como día de precepto en aquella época del Día de Todos los Santos cada 1 de noviembre, y extendió esa celebración a toda la Iglesia. Entonces, por supuesto, no hay ninguna casualidad, esa víspera de Todos los Santos se festejaba como un triduo, 3 días antes, triduo, tiempo de Todos los Santos, y de allí proviene esta palabra, que en inglés es, a ver si lo encuentro, es una festividad, es una palabra bastante rara para mí en inglés. All Hallows Eve, el tiempo o la fiesta de Todos los Santos, que con el uso coloquial va a desfigurarse como ahora en Halloween. Pero en esa fiesta entonces la Iglesia pide, hace en honor de Todos los Santos, y al día siguiente el recuerdo y la santificación de todos los muertos a través de la misa universal en ese día, el 2 de noviembre. Hay lugares como México que esa festividad ya de sus tradiciones en honor de todos sus muertos se hace una semana antes, toda esa semana de inicios de noviembre, fin de octubre, inicios de noviembre, es la semana de todos los muertos. Pero volviendo a nuestra fiesta, se trata de santificar o prohibir o cristianizar una fiesta horrible y terrorífica que implicaba sacrificios humanos. La persona que una de las tantas personas que ha estudiado y por la que me guío es esta historiadora Margarita Barrera Cañelas, que hace su tesis Halloween, su proyección en la sociedad estadounidense. También hay, por supuesto, estudiosos de la tradición druídica, que son Ankerberg y Weldon, que en cierta manera defienden esta fiesta. ¿Qué pasó con esta fiesta con el correr de los años? Bueno, esa fiesta es actualmente una fiesta demoníaca. En ella se hace, por supuesto, magia literalmente, se hacen conjuros mágicos, y todos aquellos que son adoradores de Satanás aprovechan este festejo para hacer todo tipo de misas negras y sacrificios. Acá hay un interesante artículo que se denomina 8 datos que todo cristiano debe saber sobre Halloween. Primero, lo que les dije, el origen del nombre, que los celtas en su época, estamos hablando del siglo 7 y 8, mal usan el festejo All Hallows Eve y lo transforman en Halloween, que originalmente significa víspera o tiempo de Todos los Santos. Luego, por supuesto, lo que les expliqué, las raíces celtas y demoníacas de esa celebración. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser liberadas con sacrificios de toda índole a los dioses, sacrificios que incluían sacrificios humanos. Y una forma de evitar la maldad de esos espíritus malignos o fantasmas era disfrazándose y tratar de asemejarse a ellos para pasar desapercibidos delante de esos espíritus. La tercera cosa es que se mezcla con el cristianismo. Cuando los pueblos celtas fueron cristianizados, no todos renuncian a sus costumbres paganas, siguen festejando Samhain, la fiesta del dios de la muerte, que la terminan con el 2 de noviembre, que es la fiesta de los muertos puesta por los papas cristianos. Con la llegada de algunos irlandeses a Estados Unidos, se produjo también el contagio del festejo de Halloween, que empieza a incorporarse al folclore popular y se incluye entonces, por eso como es una fiesta demoníaca, los trajes de bruja, fantasmas, Drácula, diversos monstruos. Ella va mostrando lo que originariamente es. Es una fiesta muy importante dentro del satanismo. Recuerden que la religión satánica fue legalizada en Estados Unidos por la Ley de Libertad de Cultos el 6 de junio de 1966. Según el testimonio de muchas personas que practicaron el satanismo y luego se convirtieron al cristianismo, Halloween es la más importante fiesta para cultos demoníacos,
porque se inicia con el año nuevo satánico y es como una especie de cumpleaños del diablo. De esta fecha, por supuesto, datan las historias de que grupos satánicos sacrifican jóvenes y especialmente niños, que son los preferidos de Dios. El origen de la pregunta truco o dulce tiene un doble origen. Con el dios de la muerte había que negociar, entonces en inglés trick or treat, truco o dulce. En realidad decía la tradición que si no pactaban con el dios de la muerte los atacaba, entonces les daban todas sus cosas de valor desesperados para que los espíritus malignos no los atacaran. Y de allí se fue reemplazando por las golosinas. Hay una antigua leyenda, la sexta cosa es el origen de la calabaza, en la que se cuenta que un hombre llamado Jack, que había sido tan malo en la vida que no podía entrar ni siquiera en el infierno por los trucos que le había hecho el demonio, tuvo que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna hecha con un vegetal vacío. La gente supersticiosa, para ahuyentar a Jack, ponía una linterna similar en la ventana, que era por supuesto una vela, en el interior de una calabaza perforada. Luego eso se deforma con el rostro de calaveras o brujas que se usa en la fiesta de Halloween. La séptima cosa es, por supuesto, que hay un gran negocio atrás de toda esta fiesta, que es el consumo del terror y enseñar a los niños que está bien festejar a los espíritus malos, a las brujas, que eso es coherente con el cine, que actualmente muestra como buenas a las brujas y malos a los seres buenos. Hay una inversión donde se entroniza la maldad. También en Nueva York, recuerden que hicieron una estatua enorme de Satanás, donde los niños, los padres lo suben para que saquen fotos con él. Finalmente, el punto 8, hay disfraces que pueden evocar el catolicismo. Según el padre Jordi Rivero, gran apologeta, celebrar una fiesta con disfraces no es intrínsecamente malo, siempre y cuando se cuide que el disfraz no vaya contra el pudor. Entonces hay una nueva costumbre, que en la celebración de Halloween, la santidad vence, que consiste en disfrazarse del santo o santa favorita. Acá se hizo en algunos colegios católicos de La Plata, se hacía hasta hace unos años, todos los niños se disfrazaban de San Francisco, Santa Teresita, el santo preferido de cada uno de los niños. Pero por último quiero recordar que esa fiesta en el siglo XVI fue utilizada por los protestantes para asaltar las casas de los irlandeses católicos, saquearlas y matarlos si no les daban todas sus riquezas. Esto lo dejé para el final expresamente para que recuerden, mis queridos amigos católicos, que ninguno de nosotros puede festejar desde ningún punto de vista esa fiesta. Todo lo contrario, tenemos que hacer de nuevo la costumbre de ir a misa, la fiesta de todos los santos, pedir la intercesión por todos nosotros, por nuestra familia y sobre todo por nuestra querida patria, que no solo está siendo enajenada y saqueada, sino reemplazada en sus tradiciones más queridas con el implante de tradiciones satánicas como esta. Así que espero que todos hayan entendido a qué responde esta fiesta de Halloween y que todos desde sus casas traten de desplazarla y reemplazarla por tradiciones verdaderamente argentinas. Un abrazo.